¿Y si la calma no fuera un sueño, sino una ley? Bienvenidos a La Puerta Abierta. Deténganse un momento en este ir y venir constante. ¿Han sentido esa conexión invisible que nos une al todo? Hoy vamos a entender los principios de la verdad como si fueran luces en un camino oscuro. Soy Sol y tu paz comienza ahora. Había una vez, en un rincón del mundo que no aparece en ningún mapa, una pequeña aldea. Sus casas no estaban hechas de ladrillos o madera, sino de algo más etéreo. Y en esta aldea vivía Lía, una mujer con los ojos del color de la niebla y el corazón lleno de un desasosiego que no sabía nombrar. Lo curioso de esta aldea era que su clima cambiaba no con las estaciones, sino con los pensamientos de Lía. Si el miedo crecía en el alma de Lía, una llovizna fría y persistente empapaba los caminos. Si la duda se anidaba en su mente, aparecía una niebla tan densa que borraba el rostro del que tenías enfrente. Las flores se marchitaban si había envidia, y los pájaros dejaban de cantar si la tristeza se hacía muy pesada. Lía, harta de la llovizna y la niebla, intentaba todo para cambiar el clima. Ponía techos más fuertes, intentaba espantar la niebla con abanicos gigantes. Era un esfuerzo digno de aplauso si no fuera porque era tan inútil. La aldea seguía siendo un reflejo húmedo y brumoso de lo que se cocinaba en el interior de su alma. Un día, un viejo llegó a la aldea. No traía mapas ni paraguas, solo una calma que parecía inmune al clima. Lía, desesperada, le preguntó cómo podía librarse de esa llovizna eterna que sentía en el alma y veía afuera. El viejo, con una sonrisa que parecía tener la edad del sol, simplemente dijo: Niña, la aldea no está afuera, la aldea está en ti, y la llovizna son solo tus pensamientos desatendidos. Las casas son tus creencias, el clima tu estado mental. Lía no podía entender cómo lo que sentía adentro creaba lo que veía afuera. El viejo continuó: el primer principio de la verdad es el mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Tu mundo no es un lugar ahí fuera al que le pasan cosas. Tu mundo es una manifestación, un eco de lo que piensas y sientes en lo más profundo de tu corazón. Si siembras calma en tu mente, verás calma florecer en tu vida. Entender esto fue como si un interruptor se encendiera en la niebla. Lía dejó de luchar contra la llovizna. Empezó a cuidar sus pensamientos, a buscar la serenidad en su corazón, y poco a poco la llovizna cesó. La niebla se disipó, no porque alguien la soplara desde afuera, sino porque la luz nació desde adentro. Y dicen que en esa aldea, a partir de entonces, el sol brillaba incluso en las noches más oscuras, alimentado por la certeza tranquila de que la realidad, al fin y al cabo, solo era un pensamiento. Así es el primer principio de la verdad, el mentalismo. Lo que llevas dentro lo manifiestas fuera, y este espejo, al mirarlo de cerca, nos revela otra capa de esta danza cósmica. Y así es, este espejo, al mirarlo de cerca, nos revela otra verdad, una verdad que late en el reflejo de la luna sobre un estanque quieto, y se cuenta en la historia de un jardín que era mucho más que tierra y plantas.
En una casa al borde de un pueblo donde las sombras eran más largas al atardecer que en ningún otro lugar, vivía Isa. Isa tenía un jardín, pero no era un jardín cualquiera. Era un jardín que parecía tener alma propia, o más bien el alma de Isa. Cuando Isa se sentía preocupada, los rosales de su jardín, en lugar de dar flores, se llenaban de espinas retorcidas y agresivas. Si la rabia se anidaba en su pecho, las malas hierbas crecían con una fuerza imparable, ahogando todo a su paso. La neblina cubría las mañanas del jardín si Isa se despertaba con confusión en la cabeza, y el estanque se volvía turbio si sus emociones se revolvían sin control. El jardín era un espejo vivo de su tormenta interior, donde las orquídeas lloraban rocío ácido si ella sentía celos, y las piedras del sendero se ponían calientes de ira si alguien la contrariaba. Isa, claro, solo veía el desastre en su jardín. Pasaba horas luchando contra las espinas con guantes gruesos, arrancando malas hierbas con una furia que solo las hacía crecer más fuerte. Era como intentar secar el océano con una cuchara y culpar al mar por estar mojado. Pero por más que luchaba afuera, el jardín volvía a reflejar su interior. Desesperada, Isa se sentó junto al estanque turbio, con el corazón pesado y las manos llenas de rasguños. Cerró los ojos y en esa quietud le llegó un susurro, como el eco de una verdad antigua. Isa, el jardín no está separado de ti, es tu reflejo. Como es adentro, es afuera. Si tu jardín interno está lleno de espinas, eso verás afuera. Si tu estanque interno está turbio de emociones sin procesar, eso se reflejará. La revelación no fue una voz externa, sino una certeza que nació en su pecho. Isa dejó de mirar las espinas, empezó a trabajar en su interior. Con la misma delicadeza con la que antes intentaba quitar mala hierba, empezó a desatar los nudos de su desasosiego. Con la misma paciencia con la que limpiaba el estanque, empezó a permitir que sus emociones fluyeran. Buscó la calma adentro. Algo mágico ocurrió, no de golpe, sino con la dulzura de un amanecer. A medida que la calma crecía en el alma de Isa, las espinas de los rosales se ablandaron y empezaron a brotar capullos. Las malas hierbas retrocedieron, dejando espacio a flores de colores que nunca antes había visto. El estanque se volvió tan claro que reflejaba las estrellas incluso de día. El jardín se convirtió en un oasis de paz, un espejo brillante de la serenidad que Isa había cultivado en su interior, probando que la calma no se encuentra afuera, sino que florece desde adentro y el mundo simplemente la refleja. Así es el segundo principio de correspondencia. Lo que cultivas en tu jardín interior florece en tu realidad exterior. Y en este jardín vibrante, cada hoja, cada partícula tiene su propia melodía. Porque la verdad más profunda que nada está quieto, todo canta. Y este es el cuento de un hombre que aprendió a escuchar al universo. Vivía en una ciudad ruidosa un hombre llamado Eloy. Pero el ruido que molestaba a Eloy no era el de los coches o las bocinas. Eloy, desde que era un niño, podía escuchar la vibración de las cosas. Para él, el miedo de la multitud era un zumbido bajo y constante, como una mosca gigante atrapada en un frasco. La prisa y el estrés sonaban como miles de tambores diminutos tocando a destiempo. Y la rabia, la rabia. La rabia era un chillido agudo y metálico que le arañaba los tímpanos. Su vida era una cacofonía dolorosa. Intentaba taparse los oídos, huía al campo buscando silencio. Se encerraba en habitaciones acolchadas. Era como intentar silenciar una orquesta cubriendo solo la punta de la batuta. Pero el ruido venía de todas partes, porque todo vibra,
Y lo peor, se dio cuenta Eloy, es que el ruido más ensordecedor venía de dentro de él. Sus propias preocupaciones, sus miedos, sus frustraciones, sonaban con la misma desafinación que el caos de la ciudad, solo que más cerca, más potente. Desesperado, Eloy subió a la terraza más alta en medio de la noche, harto de la sinfonía discordante. Miró las estrellas, que para él vibraban con una luz silenciosa y armónica, y en esa quietud aparente entendió el tercer principio, la vibración. Nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Cada pensamiento, cada emoción, cada partícula tiene una frecuencia. Y tú, Eloy, eres como una antena que emite y recibe esa frecuencia. No puedes detener la vibración del universo, pero puedes cambiar tu propia vibración. Puedes dejar de emitir y resonar con el zumbido del miedo o el chillido de la rabia. ¿Cómo? No luchando contra el ruido, sino encontrando tu propia melodía interior, cultivando la gratitud, la calma, la comprensión. Emociones que vibran alto, claro y en armonía. Eloy empezó a practicar. No intentó silenciar el mundo, intentó cambiar su propia frecuencia interna. Y a medida que la calma crecía en su pecho, a medida que su propia vibración se volvía más alta y clara, la sinfonía de la ciudad a sus oídos comenzó a cambiar. Los ruidos desafinados no desaparecieron por completo, pero ya no resonaban en él con tanta fuerza. Empezó a escuchar otra frecuencia, la vibración suave de la bondad en un extraño, la melodía constante de la vida bajo el asfalto, la armonía silenciosa del ser. Su mundo no cambió, pero su experiencia en él se transformó. Y dicen que Eloy, a partir de entonces, caminaba por la ciudad con una sonrisa escuchando no el ruido, sino la compleja y maravillosa sinfonía de la existencia, encontrando la calma en el centro de su propia vibración. Este es el tercer principio, la vibración. Tu estado interior, tu frecuencia, no solo te define, sino que da forma a la canción del mundo que experimentas. Y esta danza de la energía, en su constante movimiento, nos habla de la fuerza que impulsa la vida misma. Y en esta sinfonía vibrante, descubrimos que cada nota tiene su opuesto, que la luz solo existe porque existe la sombra, porque la verdad más fascinante es que todo tiene su doble. Y este es el cuento de una mujer que dejó de luchar contra su sombra. Vivía en un valle profundo una mujer llamada Clara. Pero el valle de Clara no estaba entre montañas, sino en su pecho. Era un valle dominado por el miedo frío, un temor que la mantenía encogida, viendo el mundo en blanco y negros aterradores, seguro o peligroso, bueno o malo, amigo o enemigo. No había matices, solo extremos que la obligaban a vivir a la defensiva. Clara solo quería una cosa, eliminar el miedo. Intentó enterrarlo, huir de él, construir muros tan altos en su mente que nada pudiera cruzar. Un esfuerzo admirable, si no fuera porque al negarse a ver la sombra, lo único que conseguía era hacerla más grande y más oscura. Cuanto más luchaba contra el miedo, más se agarraba este a ella, más presente se hacía. La calma parecía un espejismo del otro lado de un desierto infinito. Un día,
Clara llegó a la orilla de un río que atravesaba su valle. El río tenía dos orillas muy distintas, una rocosa y abrupta, siempre en sombra, la otra suave y verde, bañada por el sol. Parecían opuestas, irreconciliables, pero un viejo pescador sentado tranquilamente en la orilla soleada la observó. Clara le preguntó al viejo cómo podía cruzar al otro lado, a la orilla de la calma y la seguridad que tanto anhelaba. El viejo sonrió, una sonrisa que parecía contener la sabiduría de las orillas. Niña, no necesitas cruzar, necesitas ver que las dos orillas son parte del mismo río y que tú también eres ese río. Y en esa frase, Clara entendió el cuarto principio, la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos. El miedo y el coraje no son enemigos, sino dos extremos de la misma energía. Esa energía que es el río de tu ser. La tristeza y la alegría, el caos y la calma, no son cosas separadas, existen en la misma línea en diferentes grados. No puedes eliminar un polo sin eliminar también su opuesto. Luchar contra el miedo es intentar cortar una de las orillas del río. Solo detendrías el flujo. La calma no es la ausencia de las dificultades, sino la aceptación de que la dificultad es la otra cara de la fortaleza, el otro extremo de la paz. La verdadera calma llega cuando dejas de juzgar un polo como malo y al otro como bueno, y simplemente entiendes que ambos son parte del baile. Cuando dejas de luchar contra la oscuridad y aceptas que es parte de la misma existencia, la luz, tu resistencia se desvanece. Clara entonces dejó de intentar borrar el miedo, empezó a verlo como la otra orilla, entendió que el valor no es tener miedo, sino sentirlo y aún así seguir fluyendo. Aprendió a caminar por el centro del valle, reconociendo la existencia de ambas orillas sin aferrarse a ninguna. Y a partir de entonces, desde ese día, el valle en el pecho de Clara no se quedó sin miedo, pero se llenó de un río tranquilo que fluía sin cesar, demostrando que la calma no se logra eliminando un extremo, sino encontrando la armonía en la convivencia de los opuestos. Es así como un matrimonio, ¿no? Dos personas muy diferentes que a veces logran vivir juntas bajo el mismo techo y hasta encuentran la calma en esa extraña convivencia. Así es el cuarto principio de polaridad. La paz no es la ausencia de opuestos, sino la sabiduría de verlos como parte de un todo. Y este baile constante entre polos marca el compás de todo lo que existe. Y en este baile constante entre polos, descubrimos que todo se mueve al compás de una música eterna. Un vaivén constante que rige la vida misma. Y ahora les presento el cuento de una mujer que intentó detener la marea. Vivía a la orilla de un mar inmenso una mujer llamada Marina. Marina amaba la marea alta. Amaba ver el agua cerca de su puerta, escuchar la fuerza de las olas rompiendo con energía. Pero odiaba con toda su alma la marea baja. Odiaba ver la arena expuesta, el agua retirándose, dejando al descubierto los secretos fangosos del fondo. Marina decidió que ya no habría marea baja. En los momentos de marea alta construía muros de piedra y arena, intentando atrapar el agua, mantenerla siempre ahí, alta y fuerte.
Qué conmovedor su esfuerzo. Era como intentar atrapar el viento con los brazos abiertos o pedirle al sol que se quede quieto al mediodía. Pero por más altos que hiciera los muros, el mar, con su paciencia infinita, simplemente regresaba. Y luego, inexorablemente, se retiraba de nuevo. La lucha constante consumía a Marina. Vivía llena de ansiedad durante la marea alta, temiendo su inevitable deseo, y su frustración durante la marea baja, resistiéndose a lo que simplemente era. La calma era tan efímera como la cresta de una ola. Un día, agotada y con el corazón roto por la derrota, Marina se sentó en la arena, húmeda durante la marea baja. Observó los pequeños cangrejos que aparecían, las conchas que la marea había dejado, y en esa quietud aparente, escuchó la voz del mar, no con los oídos, sino con el alma. Marina, no puedes detener mi ritmo. Todo fluye y refluye. Soy el mismo mar, en la marea alta y en la marea baja. La una es necesaria para que exista la otra. Este es el principio del ritmo. La vida también tiene sus mareas, momentos de energía alta, de éxito, de alegría y momentos de repliegue, de descanso, de desafío. Intentar mantener la marea siempre alta es ir contra tu propia naturaleza, contra la naturaleza del universo. La sabiduría no está en detener el vaivén, sino en aprender a danzar con él, a descansar en la marea baja, a prepararte para la marea alta, a confiar en que después del reflujo siempre, siempre viene el flujo. La calma no se encuentra deteniendo el movimiento de la vida, sino encontrando tu centro dentro de ese movimiento. Al aceptar el ritmo, al dejar de resistirte a la marea baja, a la tristeza, al fracaso, al descanso, liberas una energía enorme. Esa energía que usabas para luchar, ahora la usas para fluir. Pues entonces, cuando Marina entendió esto, ya no construyó más muros. Aprendió a leer las señales del mar y a caminar por la orilla sabiendo cuándo prepararse para el ascenso y cuándo honrar el descenso. Y en ese fluir constante encontró una calma tan profunda como el océano mismo. Y no es ridículo que nos creamos tan importantes como para pensar que podemos detener el baile del universo con nuestros pequeños problemas o con un par de piedras en la orilla. Así es el quinto principio del ritmo. La paz no está en la quietud forzada, sino en la armonía con el movimiento constante de la existencia. Y así los principios de la verdad son los hilos de un mismo tejido, las notas de una sola sinfonía, las orillas de un mismo río, las mareas de un solo océano. Y en este mecanismo de causas y efectos, en este tapiz de la realidad, descubrimos la fuerza más fundamental, la que impulsa la vida misma a ser. Y en esta danza de ritmos, en este tejido de polaridades, descubrimos que nada sucede porque sí. Cada movimiento, cada respiro, cada pensamiento planta una semilla, porque la verdad más inexorable es la de la causalidad. Y este es el cuento de una mujer que dejó de culpar a la tormenta por la casa que se caía. En un pueblo donde el viento parecía traerle solo malas noticias, una mujer llamada Sofía vivía. A ella le pasaban cosas malas. El taxi siempre la dejaba esperando bajo la lluvia. El café se le derramaba justo antes de una reunión importante.
Las oportunidades de trabajo se fumaban en el último momento. Sofía se sentía víctima de una mala suerte cósmica y ella decía, la vida me odia, sintiendo cómo la ansiedad se le enroscaba en el estómago como una serpiente fría. La calma era un lujo que el destino le negaba. Sofía intentaba protegerse de esta mala suerte impredecible y llevaba amuletos, evitaba los viernes 13, cruzaba los dedos constantemente. Era una estrategia exhaustiva, si no fuera porque intentaba cambiar los resultados sin mirar lo que los causaba. Es como culpar al espejo por nuestra propia fealdad. La razón casi siempre está más cerca de lo que queremos ver, pero las malas casualidades seguían cayendo sobre ella como granizo. Un día, sentada en un banco del parque, observando cómo una ardilla enterraba una bellota, Sofía tuvo una revelación silenciosa. Vio que la ardilla no enterraba la bellota al azar, elegía un lugar, hacía un agujero y la empujaba adentro. Había una intención, una causa y su efecto. Bueno, el efecto sería un árbol o alimento para más tarde, según la ardilla. De pronto, la idea clara como el agua se apareció ante Sofía y entendió el principio de la causalidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. No hay casualidad, solo ley. Cada efecto que experimentas en tu vida, bueno o malo, grande o pequeño, tiene una causa que lo precede. A veces la causa es obvia, a veces es una semilla diminuta que plantaste hace tiempo con un pensamiento descuidado, una palabra no dicha, un miedo no enfrentado. Tus reacciones, tus creencias inconscientes también son causas. Entender esto no es para culparte, sino para empoderarte. Porque si cada efecto tiene una causa, puedes volverte consciente de las causas que siembras hoy. Puedes elegir plantar semillas de calma, de bondad, de intención clara. Dejas de sentirte como una hoja al viento y te conviertes en el jardinero de tu propia vida. La calma no llega esperando que la buena suerte te encuentre. Llega sabiendo que tú puedes sembrarla. Entonces, Sofía dejó de culpar a la tormenta por la casa que se le caía. Empezó a ver que las grietas no aparecieron por casualidad, sino por pequeñas humedades ignoradas años tras años. Empezó a cuidar las bases, a elegir qué semillas sembrar con sus pensamientos y acciones diarias. Aunque las tormentas seguían llegando, porque el mundo sigue girando, Sofía las veía pasar desde una casa más fuerte, sabiendo que cada efecto inesperado era solo la consecuencia de una causa que ella, consciente o inconscientemente, había puesto en movimiento. Y en esa comprensión de ley encontró una paz firme, cimentada no en la suerte, sino en la sabiduría de la siembra. Como diría un viejo granjero, no le eches la culpa a la cosecha, sino regaste la semilla. Así es el principio de causalidad. No eres víctima del destino, sino arquitecto de tu experiencia a través de las causas que creas. Porque la verdad más fértil es la generación. Y en este cuento de un artista que aprendió a danzar con sus manos, la entenderemos. En una torre alta de una ciudad donde las ideas volaban como pájaros de papel, vivía Leo, un artista. Leo quería algo, una escultura que capturara la esencia de la vida, una melodía que susurrara al alma. Era un hombre de acción, trabajaba sin descanso, golpeaba el metal con furia, dibujaba sin parar,
llenando cuadernos con bocetos, intentando forzar la belleza a existir. Sus creaciones se sentían muertas, frías, sin alma. Les faltaba algo. A pesar de todo su esfuerzo y su energía activa, sus ideas se quedaban en el papel o en el metal sin cobrar vida. Vivía en un estado de agotamiento constante. La frustración le robaba la calma. Observarlo era un espectáculo curioso. Un hombre intentando dar a luz una obra maestra a base de pura fuerza de voluntad sin la menor idea de la creación. También requiere ser recibida. Una tarde, agotado, Leo bajó al jardín de la torre. Vio una flor que se abría lentamente. Vio el sol dando luz y la tierra recibiendo el agua. Vio el viento empujando las ramas y las hojas dejándose llevar. Y en esa danza silenciosa, en esa unión de fuerzas aparentemente opuestas, entendió el principio de la generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La creación no es solo una fuerza activa que empuja y da, es también una energía receptiva que nutre y permite. Es el principio masculino que inicia y el principio femenino que concibe y da forma. Ambos son necesarios. Tu arte, como la vida misma, nace de la unión de la acción y la receptividad, del esfuerzo y la inspiración que se recibe, de dar y permitir que algo crezca en la oscuridad fértil. Leo dejó de golpear y forzar. Empezó a escuchar a sus materiales, a sentir la forma que querían tomar, a permitirse descansar y recibir la inspiración en la quietud. Aprendió a bailar con ambas manos, una que actuaba, que era el principio masculino, y la otra que sentía y recibía, que era el principio femenino. En ese equilibrio algo cambió. Sus creaciones empezaron a tener vida, su música encontró alma, su taller, antes lleno de ruido frustrado, se llenó de la armonía de la creación en proceso. La calma llegó no por detener su energía, sino por equilibrarla, por permitir que la quietud nutriera la acción y que la receptividad diera forma al impulso. Y dicen que las obras de Leo, a partir de ese día, tenían una gran belleza extraña. Una belleza extraña y viva, como si hubieran nacido de la tierra misma, probando que la generación más poderosa surge del abrazo sagrado entre el impulso que siembra y el misterio que nutre. Quizás, solo quizás, si aprendemos a bailar juntos, estas dos fuerzas de nuestra existencia, el dar y el recibir, el hacer y el ser, podamos crear algo en nuestra vida y en este mundo que valga la pena ver, algo lleno de verdad, de calma, de armonía. Hemos recorrido un largo camino sonoro explorando estas verdades fundamentales. Son los principios que no son leyes externas, sino el código fuente de la realidad misma y de la propia esencia. Los principios de la verdad son las piezas fundamentales de este increíble mecanismo universal. Hemos visto el poder de la mente, la verdad de que tu interior es un espejo del exterior. Hemos sentido la vibración que compone toda la existencia y cómo tu estado emocional cambia la canción del mundo que escuchas. Hemos entendido que la polaridad no es lucha, sino la danza de opuestos en la misma existencia, y que el ritmo es el aliento del universo, invitándote a fluir. Hemos descubierto que la causalidad te quita la excusa de la suerte, pero te devuelve el inmenso poder de la siembra consciente. Y finalmente, hemos abrazado a la generación, la fuerza sagrada que nace de la unión y el equilibrio, la que te permite crear
tu propia y anhelada realidad. 7 llaves. 7 verdades que no buscan complicar, sino simplificar tu vida. Te muestro que no eres una hoja a la deriva, sino parte consciente de un diseño magnífico. Y en esta comprensión profunda, en esa rendición a las leyes que siempre están operando, resides en la calma. La calma no como ausencia de tormentas, sino como la certeza de ser parte del océano. Salimos ahora del mundo de los cuentos y las metáforas para regresar a este momento, a tu respiración, a la verdad que vive en ti, aquí y ahora. Queridos buscadores de la esencia, estas no son solo ideas antiguas o conceptos metafísicos, son principios vivos que operan en cada instante de tu existencia. La moraleja de hoy es esta. La calma que tanto anhelas no es un destino lejano, sino un estado que se cultiva al alinearte con la verdad de cómo funciona la realidad. Dejas de nadar contra la corriente de las leyes universales y empiezas a fluir con ellas. Entiendes que tus pensamientos crean tu mundo, que tus emociones atraen tu experiencia, que la vida tiene altibajos y opuestos, que son necesarios, que eres responsable de lo que te sucede y que tienes el poder de crear si equilibras tus energías. La verdadera paz no es ignorar el caos externo, sino encontrar la quietud interna al comprender que tú eres parte integral del orden universal. Es un estado de confianza que nace de saber que aunque no controlas las leyes, sí puedes trabajar con ellas. Es la calma del jardinero que no lucha contra las estaciones, sino que siembra y cuida sabiendo que la cosecha a su debido tiempo llegará. Para llevar esta comprensión del oído a la experiencia, aquí tienen un ejercicio simple y poderoso. Hazlo una práctica diaria para que te ayude a sentir la verdad de estos principios en tu propia vida. Durante los próximos 7 días, elige un momento tranquilo, 5 o 10 minutos de tu día. Siéntate cómodamente, cierra los ojos. Practica la observación sin juicio. No intentes cambiar nada, solo observa. Observa tus pensamientos. Nota los pensamientos que surgen sin apegarte a ellos ni juzgarlos. Solo obsérvalos como burbujas en un océano. Observa tus sensaciones físicas, cómo se reflejan esos pensamientos o emociones en tu cuerpo. Si hay tensión, relajación, pero solo observa. Tu estado emocional. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la vibración? ¿Es alta, baja, expansiva o contraída? Nótala sin intentar cambiarla. Las dualidades presentes. Observa si hay alguna tensión y relajación ocurriendo al mismo tiempo. Si hay una sensación de quietud o inquietud. Observa los opuestos coexistiendo. Observa tu respiración. Siente el flujo, el subir y bajar natural. No lo controles, solo observa como una marea interna. Reconoce que el simple acto de elegir observar sin juicio es una causa consciente que tendrá el efecto de traer más calma y claridad a tu vida. Siente la energía que se mueve con tu respiración y tus sensaciones. Este es un ejercicio simple. Observar. Observar sin juzgar. Observa sin emitir un juicio. No analices, no intentes arreglar nada, solo observa. La tarea es comprometerte a hacerlo durante 7 días. No necesitas reportarme los resultados, porque los resultados se manifestarán en tu experiencia a medida que la práctica
plante la semilla de la calma. Hemos compartido este tiempo en este viaje profundo a través de los principios de la verdad. Te agradezco de corazón por acompañarme, por abrir tu mente y tu alma a estas posibilidades. Entender las leyes es el primer paso. El siguiente es aplicarlas en cada área de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud, en la creación de la abundancia. Esto es solo el comienzo del camino. Si este viaje ha resonado contigo, si sientes que esta verdad te ilumina y que quieres seguir explorando cómo aplicar estos principios para una vida de mayor paz, crecimiento y plenitud, profundizaremos en cómo aplicar estos principios a desafíos específicos de la vida moderna. En nuestros próximos videos exploraremos herramientas psicológicas y prácticas espirituales que te ayudarán a usar estas leyes a tu favor. No te pierdas el próximo video, donde hablaremos de la empatía. Me encantaría saber, ¿cuál de los 7 principios te ha impactado más hoy? ¿Intentarás hacer el ejercicio de los 7 días de observación? Déjame tus comentarios. Tu experiencia enriquece a toda esta comunidad de buscadores. Comparte este video si crees que puedes encender una luz en el camino de alguien más. La verdad no está lejos, sino en lo profundo de ustedes, esperando ser vivida. Sigan buscando con humildad, sigan aplicando con valentía. Que la calma y la sabiduría de estos principios los acompañen hasta nuestro próximo encuentro. Agradecida de su tiempo, su amiga Sol.